Vamos a hablar ahora del método de correlación. El método de correlación también es un método estadístico, como el de tendencia que vimos en la anterior presentación. Al igual que el método de tendencia, este método de correlación requiere unos datos históricos estables, que hayan datos históricos como tal, y la gran diferencia con el método de tendencia es que el método de correlación permite una relación o una correlación, valga la redundancia, entre dos variables, ¿sí? Para poder determinar justamente una mejor proyección. El método de tendencia manejaba una sola variable, ¿cuál era? El número de unidades a vender. El método de correlación hace la relación justamente de dos variables a trabajar. ¿Cuáles son? Unidades a vender y tiempo en el cual se están vendiendo. Veamos. Para el método de correlación vamos a partir de los datos históricos, igual que en el caso anterior. Esta vez arrancamos en 1996 y complementamos unas tablas adicionales con una información variable, como cuál, un x, x por y, x por x. Para poder hallarlos vamos a ver qué es x. X es la numeración del número de periodos que yo estoy evaluando. Vamos a numerar los periodos que estoy evaluando. Tengo aquí periodo del 96, 6 periodos, pero como de costumbre en el primer periodo vamos a arrancar con el valor 0. ¿Por qué? Porque no tenemos dato previo. Este va a ser nuestro dato 0 y arrancamos aquí con el dato 1. Quiere decir que las x para nuestro caso serían las siguientes. Para el primer año x sería igual a 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Ese sería el valor de las x. Es una primera parte, es muy sencillo. Estamos hasta ahora haciendo la preparación del cuadro para lo que necesitamos justamente en el momento de trabajar el método de tendencia, el método de correlación, perdón. Estamos haciendo todo el alistamiento de la información. ¿Qué cuadro sigue o qué otro dato se requiere? Se requiere x por y. ¿Qué es x por y? Y es el número de ventas del año. Si estamos hablando de x por y, hablamos de una multiplicación inicial básica. ¿Y es cuál? 0 por 400 igual a 400, 1 por 410 es igual a 410, 2 por 430 sería 860, 3 por 460 me daría más o menos 1380 si mal no recuerdo, y vamos a hacer la multiplicación de esta columna y por esta columna x. Al hacer la multiplicación completamos el siguiente cuadro: 0, 410, 860, 1380, 2000, 2700. La última casilla nos pide multiplicar el periodo de tiempo por el periodo de tiempo. Es decir, este número se multiplica por sí mismo. 0 por 0, 0, 1 por 1, 1, 2 por 2 son 4, 3 por 3 son 9, 4 por 4, 16, 5 por 5, 25. Como se dieron cuenta, esta primera parte del cuadro es muy sencilla. Sencillamente hablamos de tres multiplicaciones iniciales, dos multiplicaciones iniciales, y obviamente hacer la suma vertical de todas las columnas que hemos hallado. 2740, 15, 7350 y 55 en este caso. Con este cuadro, ese es nuestro cuadro base para poder empezar a proyectar el método de correlación. ¿Qué paso o cuál es el paso a seguir? Debemos tener presente que el método de correlación parte siempre de la ecuación de la línea recta. Esta ecuación de la línea recta ustedes la vieron obviamente en el bachillerato, la dominan al derecho y al revés. Sin embargo, aquí la recordamos, donde y es igual a b de x más c, es la ecuación de la línea recta. ¿Qué tenemos que hacer con esta información? Empezar a despejar y a reemplazar para poder proyectar. Pero veamos cómo se plasman los datos que obtuvimos anteriormente en función de la ecuación de la línea recta. Para poder hallarlo tenemos que despejar una de las variables. Para despejar las variables tenemos que igualar ecuaciones. ¿Por qué? Tengamos presente que estamos hablando de una ecuación de dos variables. Vamos a hacer los reemplazos. El reemplazo de y lo vamos a hacer por 2740. ¿Por qué 2740? Me devuelvo.
2740, como pueden observar aquí abajo, es el valor de las ventas acumuladas de los 5 periodos, de los 6 periodos de Y. Al sumar los 6 años, tenemos que Y es igual a 2740. Por eso justamente aquí se reemplaza por 2740. Reemplazamos por 15B. ¿Por qué B? Porque 15. Tomamos la sumatoria de los periodos que vamos a analizar. 15. Por eso se toman aquí el número 15 a este lado. Más 6C. ¿Por qué 6? 6 hace referencia a la cantidad de datos que vamos a analizar. Aquí, a diferencia del método de tendencia, aquí sí se tienen en cuenta todos los datos. ¿Cuántos datos son? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 datos. ¿Que están numerados del 0 al 5? Sí, pero son 6 datos en realidad. Quiere decir que la primera ecuación son 2740 es igual a 15 de B más 6C. Esa es la ecuación que tenemos. Como podemos apreciar, tenemos dos variables en la ecuación, la variable B y la variable C. Para poder despejarlas e igualarlas, tenemos que hallar un factor común. Para hallar el factor común, lo que hacemos es tomamos las constantes que acompañan a las variables, que son B y C, en este caso 15 y 6, y las operamos entre sí en una división. 15 dividido 6, 2.5. Este factor en una nueva fórmula que vamos a hallar más adelante se va a volver negativo para poder eliminar las variables. Hasta aquí es importante que ustedes recuerden y me devuelvo, sepan de dónde salieron los valores. 2740 es la sumatoria de las ventas del año. 15 es la sumatoria de los tiempos a analizar. Y 6 es la cantidad de datos que vamos a tener en cuenta para analizar. Ese es el despeje inicial de la primera fórmula, que también aprovechamos y hallamos un factor de una vez para poder más adelante eliminar una de las variables y poder despejar la ecuación. Pero vamos paso a paso. Esta que ustedes ven aquí arriba, de 2740, es la ecuación original. Debemos hacer lo mismo con una ecuación prima. ¿Qué es la ecuación prima? Una ecuación secundaria que necesitamos para poder despejar las variables. ¿De dónde sale la segunda ecuación? De los datos alternos que empezamos a manejar nosotros. 7350, me regreso, es la sumatoria de la primera multiplicación. 55 es la sumatoria de los tiempos de la segunda multiplicación. Y 15 se obtiene de multiplicar el tiempo que vamos a analizar, que en este caso es 6 datos que vamos a analizar, nuestra calculadora abierta, 6 que vamos a analizar por el factor que encontramos, que es 2.5. Veamos. 6, que es la cantidad de tiempo a analizar, de cantidad de datos, por el factor que hallamos, que es de 2.5, que está aquí, lo estoy señalando, por 2,5, me da 15. Ese es el valor que yo utilizo en la siguiente ecuación. Ya tenemos dos ecuaciones a trabajar. ¿Qué debemos hacer ahora? Debemos eliminar una de las variables. ¿Qué variable vamos a eliminar? Vamos a eliminar la variable 6. La variable C, perdón. Para ello multiplicamos por el factor negativo la ecuación original, es decir, la que estoy señalando aquí arriba, de 2740,
por el factor que habíamos hallado, que es 2.5 negativo. Veamos. $2.740 por 2,5 negativo igual 6.850 negativo. Aquí lo encontramos. Multiplicamos este mismo 15, volvamos acá, 15 por 2,5 negativo, 37.5 negativo. Lo mismo el 6 original. 6 por 2,5 negativo, perdón, 6 por 2,5 negativo, 15. Y conservamos los símbolos. Quiere decir que en este momento la ecuación que teníamos arriba, la original, se nos convirtió en esta otra fórmula prima. 6.850 negativo menos 37.5b menos 15c. Ya tenemos dos fórmulas entonces a saber. Esta siguiente que está acá, que la de 7.350, que no la tocamos, y esta que transformamos en negativo para que los 15, la parte c y c, se puedan eliminar entre sí en una suma. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Sumar esas dos operaciones nuevas. Fórmula inicial, 7.350, 55b, 15c, y la fórmula que sacamos de multiplicar. ¿Qué hacemos ahora? Operamos entre sí. Este menos este, 500, 55b menos 37b, 17.5, 15 menos 15, 0, y ahí automáticamente eliminamos la variable c. ¿Por qué? Porque todo número multiplicado por 0 me da 0. Quiere decir que nos queda 500 es igual a 17,5b, que está aquí multiplicando, pasar al otro lado a dividir, que haría que b es igual a 500 dividido 17.5, b es igual a 28,57. ¿Qué hicimos acá? Un ejercicio de álgebra de octavo, que fue un despeje de una ecuación para poder hallar la variable. Tengan en cuenta que lo primero que se debe hacer antes de hacer el despeje es igualar una de las variables, en este caso c, para eliminarla y poder hallarla y poder despejar la variable b con mayor facilidad. ¿Qué hacemos ahora con ese dato? Ya tenemos que b equivale a 28,57. Lo reemplazamos en la fórmula original para despejar la otra variable. Quiere decir que quedaría 2740 por 15. Ya no tomamos b, sino ahora tomamos el valor que hallamos hace 2 segundos, 28,57, más 6c. Hacemos la multiplicación. Y pasamos este 429 que aquí está sumando, lo pasamos a restar al otro lado de la igualdad. Al hacer esta resta de 2740 menos 429 me da 2311, es igual a 6c. Como 6 se está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, y quiere decir que c es igual a 385,24. Quiere decir que con esas operaciones que acabamos de realizar, ya despejamos las dos variables que necesitamos para poder proyectar. Ahora sí podemos aplicarlas en la función de la línea recta, donde reemplazamos b por 28,57. X hace referencia a la cantidad de datos que estamos analizando, más 385. Quiere decir que para el próximo periodo se espera vender 557 cubiertos. A pesar de que este sistema aparentemente es un poco más extenso y complicado, es mucho más exacto que el método de tendencia, porque en caso de que hubiesen valores negativos, este sistema lo relaciona mucho más fácil.
los tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque está haciendo la relación no solo de las unidades, sino también de la funcionalidad de en qué periodo de tiempo se aplica esa relación en un momento dado. En las siguientes sesiones trabajaremos lo que es un método por información histórica. Sin embargo, hoy llegamos hasta el método de correlación. Igual que en la presentación anterior, también explicamos cómo se hacía este método a través de Excel. Vamos a plasmar este ejercicio en un pequeño Excel. Este es el dato que está inicialmente programado, como hicimos el anterior ejercicio del método de tendencia. Vamos a hallarlo ahora por el método de correlación. En el método de correlación tomamos los mismos datos. Ten en cuenta acá que en el método de tendencia son los mismos datos. Y en este momento lo que se realiza es aplicar la tabla que vimos hace un rato. Numeramos la cantidad de datos que hay, partiendo de 0 en el primero. Hacemos la multiplicación de X por Y. Veámosla acá. Y finalmente multiplicamos X por X para hallar una proyección de tiempo. Plasmamos esto en función de fórmula, igual que hicimos en el ejercicio pasado, donde Y es igual a la cantidad de datos sumados en función de tiempo por B, que B sería el factor a trabajar, sumamos la cantidad de datos a evaluar, que son 6, estos que están acá, por C. Hallamos el factor negativo, 2.5, igual que en el ejercicio de ejemplo. Y a partir de ello, hallamos la segunda fórmula con los datos primos, es decir, estos que están acá, 458,057, 55, y la multiplicación del último dato de la cantidad de datos por el factor que vamos a emplear. Igualamos las fórmulas. Recuerden que multiplicábamos la fórmula original por el factor negativo. Solamente les estoy mostrando, estoy repasando en cada celda de dónde sale la información. Y sumamos las dos fórmulas, con el ánimo de eliminar C. Al despejar, obtenemos que B es igual a 1937 con 97. Igual que en las diapositivas, reemplazamos en el ejercicio original, en la fórmula original reemplazamos B, que aquí está, lo reemplazamos por este valor. Aquí está aproximado, pero si yo aquí amplío la celda, es el mismo valor que estoy tomando aquí arriba. Exactamente el mismo. Al reemplazar, despejo C. ¿Cómo estoy reemplazando? Igual que como manejamos las diapositivas, hago la multiplicación, paso esta cifra a otro lado a restar. Este después pasa a dividir y me queda 23,431, el valor de C. Y ahora sí aplicamos eso en la ecuación de la recta. Esa es la misma ecuación de la recta, por favor no se confundan, está expresada más extensa, más larga en cuanto a dimensión, pero es la misma ecuación. Mire, Y es igual a B de X más C. Se hace así por practicidad en el sistema. Entonces reemplazamos B, 1937, recordamos que B está aquí arriba con 1937,97. Reemplazamos X con la 6, que es la cantidad de datos que estamos evaluando. Y C, que es el dato que acabamos de hallar de 23.431, que es el de acá.
lo reemplazamos y me dice que el total de cubiertos a vender para ese periodo, según el método de correlación, es de 35.059 cubiertos o habitaciones, depende de lo que estemos hablando en este caso. Tengan en cuenta que el método de correlación varía mucho al método de tendencia. Miren, el método de correlación, la cifra es de 35.059 cubiertos. En el método de tendencia nos daba 38.000. Si yo miro por encima los datos, todos esos datos están permanentemente muy pegados al 35.000, yo creería o yo me acercaría más al método de correlación, dado que aquí se tienen en cuenta los factores negativos que se están manejando. Estos han sido los dos métodos para hallar ventas, correlación y tendencia. Espero pues que les haya servido este tutorial para aclarar sus dudas y que lo puedan ver la cantidad de veces que lo necesiten. Que tengan un feliz, plácido resto de día.